Globan viene desarrollando en los últimos 7, 8 años bastante fuerte todo lo que es el perfil de UX Experience y cómo se divide en el proyecto. En un proyecto de software, de mobile, de aplicaciones internas de empresas. Y la idea fue empezar desde Globan se empezó a analizar cómo se dividen los perfiles y cómo se meten en los proyectos y cómo se analiza toda esta información y se le da la bolilla necesaria, por no decir bola, la bolilla necesaria para que se apliquen estos proyectos. Vamos a arrancar con lo principio. Me voy a presentar. Soy Federico del Fallo. Trabajo en Globan hace 7 años. Arranqué como diseñador Flash, animador Flash. La tecnología Flash se desapareció al segundo que yo entré en Globan. Así que a la vez soy egresado de las escuelas OR, de diseño gráfico. Y me di cuenta que el ambiente de gráficos se estaba orientando más en lo que es multimedia. A partir de ahí me perfeccioné en dirección de arte, en usabilidad, en cursos de usabilidad, en branding. Y bueno, a través de los diferentes años llegué a ser, hoy por hoy soy Techmaster dentro del estudio de UX de Globan. Un poco lo que decimos dentro de UX, que el diseño impulsa la innovación potencia las marcas y las marcas crean la lealtad. Esta lealtad es la que finalmente termina dando una ganancia, un dinero masivo. Y para llegar a algo tan lindo que acabo de decir, hay un proceso. El proceso se divide, el que nosotros estamos analizando hoy por hoy, implementando en el proyecto, dentro de Globan, es diferenciarlo en 4 niveles específicos. Lo que es definir el problema, conocer el contexto, pensar soluciones e iterar en mejoras. Un poco cómo va a funcionar esta presentación es, yo voy a explicar un poco el proceso y a la vez vamos a ver cómo se aplica en un caso de estudio puntualmente que trajimos, que es de United. A la vez, Sofía, ¿quieres presentarte? Bueno, hola, mi nombre es Sofía, soy diseñadora gráfica, voy a cumplir 6 años trabajando en Globan. Empecé trabajando como campaign coordinator fuera de lo que era el estudio de diseño y después me empecé a especializar por mi carrera más que nada y por cómo yo veía que se iban adaptando las cosas. Y me empecé a interiorizar en la parte del estudio de lo que hoy es UX y BD, así que seguí y sigo siendo BD hoy en día. Y un poco la idea de que esté Sofía acá es porque ella fue parte del proyecto United y nos va a poder, en la etapa nos va a poder contar un poco cómo se fueron aplicando estos procesos que vamos a ir viendo de a uno. Como nota de color, para realizar estos procesos dentro de Globan hay diferentes tipos de perfiles. Vamos a tratar de ir rápido con esto, pero la idea es que se entienda que en cada proyecto se trabaja en equipo y que dependiendo si es un proyecto grande o un proyecto chico, los perfiles se repiten o se reducen. Arrancamos con el Service Designer. El Service Designer es el que ayuda a definir un poco la estrategia que hay detrás del producto a seleccionar y maneja una relación bastante directa con el cliente a la hora de formar reuniones, de formar sesiones de ideación y cosas por el estilo. Después tenemos el Interaction Designer, es el que se encarga de crear las interacciones puntuales. Si yo estoy hablando de una web, ¿qué pasa si hago clic acá? ¿A dónde voy? ¿A dónde vengo? Eso se basa en diferentes herramientas que el Interaction Designer usa, como Wireframe, Flows y Sitemap. User Experience Lead es un perfil que además es el next level de Interaction Designer. Es el que además de todas estas interacciones entiende el producto, lo defiende y muchas veces trabaja con el Service Designer para diseñar una estrategia en común. El Creative Director en cuentas muy grandes en donde se necesitan diferentes grupos de trabajo. Se trabaja con un Creative Director que va más directamente al concepto y a la creatividad del proyecto. Y por último está el Visual Designer, que se encarga de aplicar todo lo gráfico y bajar las ideas estéticas y conceptuales en tipografías, colores, visuales, define producto con respecto a branding, si hay que crear un logo, si hay que mostrar las aplicaciones de este logo y demás.
Un poco ya también para seguir avanzando les quería contar cómo es el caso de estudio que vamos a estar viendo. Lo que pasaba con United es que necesitaban crear una aplicación para los pilotos. Hoy por hoy los pilotos cada vez que tenían que ver su vuelo iban a una computadora cual sea o imprimían un Excel donde tenían toda la información y es de ahí donde sacaban dónde iba a ser su vuelo, con quién iban a volar, quién iban a ser sus compañeros de viaje y eso creaba que el piloto tenía que estar 2 horas antes o 1 hora antes de su horario de vuelo o mucho más de lo que se tenía pronosticado para poder hacer todo este trámite, porque a veces no tenían laptop o no tenían computadoras personales. Entonces se decidió crear una aplicación que evite todo este tiempo y que le dé más vida libre al piloto. Tenía muchas quejas con respecto a eso. Arrancando con el proceso. Un poco lo que se necesita es definir el problema. Mediante una serie de metodologías uno puede entender cuál es el problema puntual que el cliente está teniendo. Las metodologías de las que me refiero son entrevistas con los clientes o con los expertos, evaluaciones heurísticas. Para explicar un poco qué es una evaluación heurística, es un checklist en el que se va, es una evaluación rápida donde yo me siento, ella es piloto, yo me siento con ella, le voy preguntando preguntas rápidas en donde va chequeando y generalmente dependiendo si es de layout, de diseño o de navegación, hay como checklists determinados para cada charla. Lo que se hace usualmente es un benchmarking, es el análisis de la competencia, en donde se evalúa en qué estado están los competidores y para ver si les está funcionando eso que están haciendo. Y un poco los objetivos que se definen, un poco los tips que ofrecemos en esta etapa es tener en claro cuáles son los objetivos del negocio. Mediante estas entrevistas necesitamos saber qué es lo que necesita el cliente o qué cree que necesita y cómo se lo podemos solucionar. La definición del caso de éxito, si yo tengo un ejemplo claro, si yo tengo un e-commerce y necesito que para comprar esta agua hago 8 clics. La definición de éxito que puedo comprar este agua en 2. Entonces, cuando llegue a ese resultado de 2 clics, es lo que me va a definir un éxito y es lo que voy a demostrar para decirle, mirá, vos me decías que hagan 2, yo lo hago en 2. ¿Y qué expectativas tiene cliente o usuario a la hora de terminar? O sea, ¿qué pretende el tipo o qué pretende el dueño del e-commerce? No sé, reducir cantidad de clics, aumentar visitas. ¿Cuál es el propósito final que se necesita como punto final? Puntualmente, dentro del caso de United, lo que se hizo fue, durante una etapa inicial, se mandó un grupo de expertos a tener entrevistas en Denver, creo que fue. En Denver. Entrevistas con los pilotos, en donde se los investigó, se los preguntó, se hizo todo este tipo de análisis. Si bien había una buena cantidad de pilotos, se trató de buscar los pilotos que representen su sector. Se habló de experiencia, de sexo, de qué edad tenían, como para cada persona que se defina sea la que abarque una totalidad de todos los pilotos, porque es imposible entrevistarlos a todos. De estas entrevistas fueron filmadas, el material en bruto se les entrega al cliente siempre para que cualquier evaluación que nosotros hagamos sea soportada por la información que le estamos dando y a la vez todas las preguntas y todas las entrevistas que se hicieron se arman en una presentación y se muestran también, se exponen como entregable. El segundo paso que tenemos dentro del proceso es conocer el contexto. ¿Qué pasa cuando necesitamos analizar en dónde está la persona, en dónde está el usuario, cuál es la vida que lo rodea? De nuevo, acá es donde se hacen las entrevistas etnográficas, de donde se trata de entender, en el caso de, no sé, volvemos al e-commerce. En el caso del e-commerce, es madre de familia de 4 hijos, solamente puedo hacer las compras a las 10 de la mañana porque después arranca su día y no termina. Yo necesito entender eso. Yo necesito cómo es la vida de esta persona específica para poder ofrecer a ese perfil, poder ofrecerle una opción que le interese. Otra manera de, si es que hubiera, no sé, una aplicación commerce previa y estamos hablando de un rediseño, lo que se hace es sentarlo delante de la computadora con una persona al lado y decirle, bueno, necesito que compres tal cosa. El UX o el equipo que está analizando eso ve en cuántos clics llega a realizar este happy path o este recorrido
correcto que le está pidiendo el entrevistador. Un poco, y de nuevo volviendo a los tips que hablábamos antes, es entender, mirar qué soluciones hay actualmente, si sirven esas soluciones que hay actualmente. No sé, mi competencia lo está haciendo así, analizo la competencia, ¿me sirve lo que está haciendo ellos? No lo hago. Y como regla importante de todos los procesos, siempre hay que bajar las cosas a papel. Siempre hay que, sesiones brainstorming, papelitos, post-it, lo que sea necesario, siempre hay que bajar las ideas porque las ideas después desaparecen y no hay manera de seguirlas. Un poco para volver al caso de United, había, para entender, dentro de estas entrevistas que se le hicieron inicialmente a los pilotos, se llegó a la conclusión que el día del piloto era un día muy simple. Se levantaba, chequeaba su itinerario, desde la mañana podía chequear este itinerario, podía ver cómo, con esta aplicación, ¿no? O podía cómo ver cuáles iban a ser sus próximos vuelos y a partir de ahí arrancaba su día. Muchas veces estos vuelos tienen cambios de último momento. El tema es que, sin tener una laptop, estando en un taxi, estando trabajando, a ellos los pasaban a buscar, así que estando en los autos que los pasaban a buscar, era incómodo tener una tablet. La tablet a veces no tiene Wi-Fi, es imposible. Se hizo que la aplicación sea adaptable a mobile y sea adaptable a dispositivos móviles tipo teléfono o tablet, y en caso de algunas cosas creo que también estaba para notebooks. De hecho, para que esto se pueda hacer, United le entregó a cada piloto un iPhone para que lo puedan usar. A la hora de pensar soluciones es el proceso en el que generalmente se mete al cliente, se mete a los, como le dicen, los product owners, se mete a la persona que defiende el producto del lado del cliente y se trata de mostrar toda la información y todas las entrevistas y toda la información que se recaudó en los dos procesos anteriores. Es donde se hace un poco la integración previa al diseño y al desarrollo. Es cuando yo empiezo a analizar los elementos que voy a poder bajar para, sea Wireframe, sea Mox y sean todas las herramientas que después tenemos. Para esto se hacen diferentes metodologías también. Tenemos metodologías de ideación, tenemos metodologías de brainstorming, se hace un análisis de escenario y también un poco lo que se necesita en el caso de si ya tenemos algo previo, volviendo de nuevo al e-commerce, se utilizan los Web Analytics, se entiende con cuántos clics se hacen las operaciones, cuántas visitas tengo por día, cuántas visitas tengo por año y demás. Un poco los tips que estamos dando es evaluar más de una solución. Si tuviéramos un brainstorming, evitar el esfuerzo negativo, evitar la palabra no, siempre sumar una idea, una solución, nunca negarla. Igual, generalmente en ese tipo de sesiones las cosas se hacen de a 100, de 100 ideas bajan a 20, de 20 ideas bajan a 3, se presentan 2. Entonces la idea es una buena cantidad de ideas en una sesión de brainstorming, en una sesión de ideación, como para que se reduzcan y se bajen al menos 2 ideas un poco más concretas. Volviendo al caso de United, perdón, pero estoy yendo medio rápido, cualquier cosa háganme seña o algo que no se entienda. Dentro del caso de United se mandó el mismo grupo que fue a Denver, en este caso fue a Chicago, porque en Chicago es donde tienen las oficinas centrales, de donde están los Product Owners, que es donde Product Owners, se entiende, lo explico por las dudas, es la persona que defiende el producto, es la persona que dice yo necesito que esto sea así, es la relación entre el negocio o la gente más arriba y el cliente, el proveedor de tecnología, que en este caso somos nosotros, Globant. Se realizaron estas sesiones de ideación, todos los días teníamos reuniones de Backlog Review. El Backlog Review es un listado de cosas que se tienen que hacer y cómo se pueden mediar y poner durante los siguientes meses del proyecto. El resultado un poco sirvió, de hecho esta gente que viajó allá le sirve un montón porque lo tiene el cliente al lado.
Entonces cualquier consulta que tiene va y se soluciona mucho más rápido. Al ser una empresa argentina y ellos estar afuera, a veces es muy difícil tratar de ir al lado y preguntarle, sentarse en la oficina, en el escritorio y hacer una pregunta concreta. Generalmente eso dura 3 semanas, 2 semanas, donde se saca toda la información posible y se arma el proyecto de cómo se va a trabajar por los próximos 4 meses. A veces se vuelve a bajar, a veces el proyecto termina. Un poco la idea del trabajo es no terminarlo nunca. En lo que nos pasa a nosotros en Globan, entendemos que hay un montón de cosas. Si quisiéramos hacer todas las cosas que salen en las ideaciones iniciales, nos terminamos dando cuenta que es un producto gigante en el cual en los 4 meses que tenemos presupuestado no entra. Entonces lo que se hace un MVP, se hace la herramienta posible en el tiempo que tenemos. Después de ese tiempo posible, se empieza a iterar y se empieza a mejorar con 2.1, 2.2, 2.3, de lo que sea. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se iterea? ¿Cómo se itera? ¿Itera? Ok, ponele. ¿Cómo se itera? Se llega a, mediante testeos de usabilidad, uno, una vez teniendo un producto final, se asegura de lo que hizo, comprueba o no las funciones el pedido inicial. En el caso de sea un 60% que no, por medidas que se van evaluando, no se logró lo que se preguntó, no se logró a medias, se vuelve a iterar, se vuelve a generar y se propone nuevos cambios para la siguiente fase del proyecto. Si te da un 20% un 50% de que no fue, estamos en problemas. La idea es que dé una buena cantidad, de un porcentaje copado para que el cliente entienda que hay errores, porque son aplicaciones muy grandes en las que se puede, de hecho hay cosas que no salen hasta un testeo y se van mejorando en las siguientes fases. Ok, acá un poco lo que trajimos es un ejemplo de cómo se mide, cómo se trabaja en la parte a la hora de bajar una idea, a la hora de crear un flow, a la hora de crear un wireframe y a la hora de crear un mock, que es las 3 divisiones que hoy por hoy, los 3 pasos más importantes que encontramos dentro de Globan y que para cada uno hay un perfil. Esto lo veo rápido, es un poco el flow donde la aplicación inicial tiene un menú, arranca con un login, tiene un menú y se diferencia en diferentes elementos. La herramienta era gigante y tenía sección de pilotos, sección de perfiles, sección de tareas. Entonces, esta es la manera, es cómo se maneja, cómo se navega y cómo se llega a un recorrido feliz, o a un happy path que también se le dice. ¿Querés contar un poco de wireframes? Dale. Una vez que se hace el recorrido del flow, lo que nosotros hacemos también con la bajada de esa información que tenemos previa y de los testeos con los usuarios es armar, o sea, en realidad más que nada el User Experience arma los wireframes como primer nivel de bajada, que solamente lo que hace es organizar bien esa información y lo que se pretende que el usuario encuentre en primera instancia y que sea lo más importante y que de todas maneras, como decía Fede, lo pueda encontrar bien fácil y que no le genere ningún estrés, ninguna situación de que no lo va a poder hacer o que se encuentre con algo que no es la información que esperaba o que no le resuelve ningún problema, que nosotros justamente estamos llevando una aplicación para que le resuelva problemas. Lo que pasaba puntualmente con United es que ellos no trabajaban con mock, ellos no trabajaban con un diseño opuesto, sino que armaban esta etapa en otras aplicaciones que ellos tenían. Ellos armaban esta etapa de wireframe, de esqueleto, de líneas, de boceto, y de ahí pasaban directamente al desarrollo. Se estaban perdiendo un paso en donde perdían un montón de consistencias de diseño visual, un montón de consistencias con iconos y con colores que tenían una guía de estilos muy marcada, pero perdían un montón de información al pasar de este paso a la parte de desarrollo donde se desarrollaba con la tecnología necesaria. Sí, en las pocas aplicaciones que existían y que existen hoy todavía, porque nosotros todavía continuamos con la cuenta, siguen muchas, nos encontramos con que tienen hasta partes en las que todavía no está incluido el perfil nuestro de BD,
que nos cuesta hacerlo entender bastante a la hora del cliente, porque como que todavía no terminan de interpretar cuál es la importancia de que nosotros formemos parte de este proceso que Fede les estaba explicando. Entonces, una vez que nosotros hacemos la bajada en los wireframes, entramos en nuestro perfil de Visual Designer a mejorar un poco la estética de esas pantallas y de esas interacciones. Lo mismo, siempre apuntamos a que... Se te fue la cosa. Uy. Siempre... Ahí, ¿no? Sí, ahí está. Igual allá está bien. Siempre apuntamos a que el usuario, junto con la paleta de colores, las tipografías, los iconos, los niveles de jerarquía y de lectura sean bastante claros y objetivos, y que de todas maneras ellos sigan encontrando cuáles son las acciones primarias y las secundarias y poder diferenciarlas en buena manera. Sí, y ese tipo de cosas, al dar una jerarquía de colores en un botón, es lo que no se puede diferenciar en un mock. Y es lo que le pasa, en un wireframe, en la etapa anterior. Y es lo que le pasaba a ellos. Ellos en esta etapa tenían botones. ¿Se ve el puntero? Sí. Tenía este botón y este botón. Y si ustedes ven el mock, tienen diferente jerarquía, tienen diferente color, está habilitado, no está habilitado. Toda esa información a la hora de pasar a desarrollo se perdía. Entonces, un poco el proceso o el proyecto que nosotros le planteamos fue esta diferenciación de perfiles para que esto no pase. Puntualmente con esta aplicación, si bien ellos ya tenían una guía de estilos muy marcada, se le hizo un rebranding, se le cambiaron un montón de cosas a lo que ellos ya tenían preparado. Entonces hubo una etapa de Discovery. Discovery es un mes de donde esto que yo contaba, que el equipo va y hace todo este análisis, entonces donde se hizo una propuesta puntual de branding, y esa propuesta, esta fue la aplicación con la que entramos a United. Después se trabajó con 4 o 5 aplicaciones a la vez, en donde los diseñadores y los UXers trabajaban en conjunto como para tratar de que en las diferentes aplicaciones se mantenga la consistencia de toda la estética. Un poco... sí, estamos bien con el tiempo, ¿no? Ya estamos. Hay además de además de parte de la etapa de proceso, hay diferentes módulos que se pueden crear en un proyecto como para mantener el éxito de este proyecto. Se puede, son diferentes conceptos que hoy por hoy Globan está manteniendo. Es Stay Relevant, que va bajo la realización de eventos, hackatones, insight orientados a industrias específicas. Se puede lograr o conseguir soluciones y trabajar en equipo para solucionar determinados puntos. La parte del Discovery es analizar un poco el desafío, hablando de estos Discovery que yo nombraba hoy, en este tiempo, y tratar de implementar nuevas soluciones. Y a la hora de build, hoy por hoy se está usando un concepto que es build to discover. Esto significa que a la medida que básicamente es iterar y seguir mejorando. A la medida que yo voy construyendo, voy descubriendo cosas. Cuando yo descubro cosas, me doy cuenta que tengo que seguir construyendo. Entonces es una metodología ágil en la que siempre se sigue trabajando, y el insertar perfiles dentro de esta metodología ágil es lo que genera un buen resultado del trabajo. El resumen podemos pasarlo porque es los puntos. Claro. Y un poco, si alguien se anima y si tiene tiempo y si hay tiempo para esto, si alguien quiere preguntar algo, bienvenido sea. Generalmente Globan se maneja con trabajos digitales, se maneja con e-commerce, se maneja con mobile, con interfaces. Lo que no tenemos casos donde no es fuera de lo digital. No, casos no, pero sí tengo, o sea, nosotros por ejemplo en United también yo formé parte de otro proyecto que se hizo una aplicación mobile, pero era toda gente mayor de 50 años. United tiene como un amplio espectro de usuarios que son propios de ellos, o sea, son empleados de ellos. Estaba enfocada a los agentes, y para hacerle a los agentes más fácil hacerles un print tag o sea, la etiqueta para la valija, para cosas que tenían que hacer en el momento de que la gente estaba abordando el avión. Esos agentes hoy por lo menos son bastante mayores de 50, 60 años, que no están acostumbrados a tener ni un teléfono, ni una tablet, ni nada
que, como vos decís, digital en la mano o acostumbrados a hacer una navegación. Obviamente se tiene que hacer una investigación mucho más certera y con mucha más paciencia, y por ahí sí, ahí nosotros dejamos un poco de lado la parte de reducir los pasos para que ellos lleguen al resultado feliz que decía Fede. Pero de todas maneras nos encontramos con esas situaciones, pero ellos están como acostumbrados a que les van a cambiar la tecnología y que en algún momento se lo van a dar para que ellos tengan que trabajar con eso. Entonces, así como se rehúsan a usarlo de alguna forma, de otra forma están esperando de que les enseñen para ellos poder usarlo y poder solucionarse las cosas mucho más fáciles, porque si no, imagínate que en la mayoría de los aeropuertos tenían que subir y bajar 70 millones de veces para poder por ahí solamente ponerle una etiqueta a una valija porque la tenían que despachar y no se la podían llevar como carrión. Sí, inclusive en ese proyecto, si bien la gente era más grande y todavía no se tenía la aplicación digital como para testear, lo que se hizo fue imprimir los wireframes y armar al modo de maqueta o de troquel una herramienta en donde vos digas, bueno, te sentabas adelante sin la necesidad de una computadora, sin la necesidad de lo digital, pero sí bajado un elemento gráfico donde se puede usar, que inclusive hasta era divertido porque la gente veía cómo troquelaba, cómo animaba y se copaba y se metía en eso, y desde un juego enganchás a alguien de 50 años que capaz no le interesaba usar un dispositivo móvil y fue muy difícil que se prenda, pero desde ese tipo de herramientas de troqueles, tocabas, cortabas, sacar post-its, levantarlos. Exactamente. Se hacen los testeos desde otra forma. No se hacen por ahí en el teléfono o nosotros animamos los mockups o los wireframes, sino que los hacemos en vivo y con algo que sea fuera de la tecnología. Para después, obviamente, ellos saben que la adaptación va a terminar siendo en un mobile o en una tablet, pero el paso previo para que ellos, como dice Fede, que se enganchen, lo ven real y que lo pueden tocar y que sigue siendo un papel y no que tienen que ir sí o sí a una computadora. Sí, no está tan alejado de lo que están conocidos o están acostumbrados a usar. Gracias. De nada. Bueno, bien. Entonces, gracias a ustedes. Gracias.